dice que se tiene que pagar un anticipo del impuesto a las ganancias. En este caso está conectado con nosotros Mariano Girardotti, él es economista tributarista y nos trae el detalle de este comunicado que se dio a conocer recientemente. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Mariano. Santiago. Bueno, ¿Cómo están? contanos un poco con qué tiene que ver, con qué medida, como ya lo mencionaba recién, tiene que ver este comunicado de la Asociación Empresarial Argentina. Hubo una resolución que es la 5391, donde el Estado, o el gobierno vuelve a echar mano a un recurso que es la exigencia de un pago a cuenta extraordinario a cuenta del impuesto a las ganancias, pero principalmente intentando tomar a una población de contribuyentes que no iba a ingresar anticipos porque tenía quebrantos de años anteriores y no tenía impuesto determinado. Entonces, obviamente, al no tener impuesto determinado el año que se está cerrando, no iba a ingresar anticipo. No es que digamos, la base del anticipo le iba a quedar en cero, entonces no iba a ingresar anticipos. Entonces, ellos dicen que hubo ganancias extraordinarias y que esas ganancias extraordinarias están tapadas por estos quebrantos y entonces era injusto que estos contribuyentes no ingresen el anticipo. En realidad están necesitando recaudar ya y anticipar impuestos de contribuyentes que quizás no tienen que pagar impuestos el año que viene, y a efectos de cerrarle todas las puertas, lo que hacen también es impedir que reduzcan los anticipos. O sea que con la norma genérica de anticipos uno puede pedir, si el año que viene ve que no tiene que pagar impuesto, puede pedir que no ingresar esos anticipos porque no va a haber un impuesto en destino, ¿no? Esto prohíbe esa reducción y además prohíbe compensarlo con otros saldos a favor que yo pueda tener de otros impuestos. ¿Es recaudar o recaudar, Mariano? Ahora la pregunta es, ¿parte de esos quebrantos están dados por el tipo de cambio o por la valorización en el tipo de cambio? Puede ser que en parte estén dados por el tipo de cambio, pero también están dados también por el ajuste por inflación impositivo. Son muchos elementos que coadyuvan a la aparición de estos quebrantos, y también que muchas empresas al sufrir estos quebrantos los están actualizando para compensarlo con ganancias, porque si no quedan a un valor histórico, cosa que el fisco no permite. El fisco está diciendo que no se pueden actualizar estos quebrantos, ya que hay una discusión entre los expertos donde muchos opinan que sí se pueden actualizar. Bueno, la verdad es que en realidad esto tiene un fin totalmente recaudatorio. Hay un determinado grupo reducido de empresas que genera el 50 o el 60% de la recaudación argentina. Acá se ve que hicieron los números y en lo que respecta a este gobierno, lo que interesaba son los cierres de diciembre, independientemente que esta medida toma muchos otros cierres desde agosto del año pasado hasta julio de este año. Pero lo que interesaba seguramente los cierres de diciembre, que son los que van a generar ingresos a partir de agosto para este gobierno que no se sabe si va a continuar o en qué formato se va a seguir a partir de diciembre. Entonces lo que necesitaban era tomar estas empresas, que son empresas muy grandes, que tienen resultados de arriba de 600 millones, y hacerlos contribuir con un anticipo o un pago a cuenta extraordinario. Claro. Desde ahora. Lo que dice literalmente la resolución es eso que vos mencionabas, ¿no? Ese monto y estas empresas que de forma extraordinaria se vieron beneficiadas con el monto que mencionabas. ¿No están de acuerdo desde estas empresas, ¿no? Que hubo tal vez un contexto que los ayudó, ¿no? A facturar tal vez más de lo que incluso está, notificado propiamente. Eso está planteado dentro de los considerandos de la resolución, sí. Pero la verdad es que ellos no están atacando a un grupo de empresas que se haya beneficiado de forma extraordinaria, sino a cualquier empresa que haya tenido un resultado mayor a 600 millones, resultado impositivo mayor a 600 millones, y que no haya determinado impuesto. Ok. Entonces lo que vos ves, Mariano, para dejarlo claro, es que no tiene que ver con quienes hayan tenido ganancias de forma extraordinaria, sino es cualquier empresa que, está bueno ese análisis que haces, ¿no? Porque también se habla de un contexto, incluso que lo analizamos aquí, que benefició tal vez a algunos sectores más que otros. Es interesante pensar si esto va a ser para todos los sectores o aquellos que efectivamente, como lo dice la resolución, se beneficiaron de forma extraordinaria. Es decir,
decir que el contexto los ayudó a facturar mucho más de lo que facturaban en un contexto distinto. Sí, eso está anunciado, está dicho, pero en realidad le van a sacar a todos los que tengan un resultado de mayor a 600 millones y que no hayan determinado impuesto, lo cual le genera a la empresa un cargo, un costo financiero enorme, porque hoy salir a buscar plata en el mercado es muy difícil y los rendimientos, hoy las tasas son cerca de 91 o 100, depende cómo se mida. La verdad es que pierden mucho dinero y tiene un efecto pura y exclusivamente recaudatorio. Sabemos que las empresas podrían plantear una medida cautelar, podrían eventualmente reclamar la ilegalidad de la norma, pero eso lleva por ahí tiempo, gasto en justicia, etcétera, y no sé, ya hay planteos, hay un fallo ahora de Cámara en mayo del 2023 que avala la medida, la emisión de la medida cautelar, y eso puede pasar, o sea, las empresas pueden plantear esta medida cautelar y no ingresar el anticipo, quedarse con el dinero, pero mientras tanto el fisco, digamos, entre el mientras tanto puede ejecutar la deuda, ¿no? Entonces, Dice claro, la resolución también que abarca un universo inferior al 1% del total de las personas jurídicas. ¿Coincidís con esa cifra, Mariano? solamente pude tener acceso a determinadas publicaciones que decían que era alrededor entre 190 y 200 contribuyentes, ¿no? Acá en realidad lo que está pasando es que ellos saben que hay determinado grupo de contribuyentes que son los que mueven la aguja. Y estas resoluciones de pagos a cuentas a lo que están apuntando son a estos contribuyentes puntualmente. El número debe estar muy bien determinado de cuánto es lo que van a recibir a partir de estos anticipos extraordinarios. Con lo cual, sí, deben ser pocos, pero la cuantía debe ser bastante elevada. Entonces, por eso emitieron esta norma. claro, acá el punto es, ¿quién recauda? ¿Recauda un gobierno o recauda un país? Porque para la sociedad que el 1% pague respecto a que con el impuesto a las grandes fortunas se hizo un gasoducto que, o por lo menos el relato dice eso, para la sociedad no se va a preocupar mucho por ese 1%. Entonces, lo que digo es, ¿quién recauda? ¿Un gobierno o un país que necesita seguir funcionando y no tiene más crédito internacional? Sí, no, está claro que es un gobierno, también la recaudación va destinada al país, pero los impuestos tienen reglas que están establecidos por leyes y esas leyes establecen una determinada forma de medir mi capacidad contributiva para que yo después contribuya. Y esto es una especie de impuesto sin ley. Es además, yo no tengo que pagar, por ahí tengo saldos, el Estado me debe dinero a mí y yo no puedo utilizarla para pagar estos anticipos. Entonces, lo están cambiando, no es un impuesto más, sino que sería un empréstito forzoso o un impuesto sin ley. Entonces, el Estado, para dar estabilidad jurídica, debiera sujetarse a las normas que tienen de marco los impuestos. Ellos plantean que hay un artículo en la Ley de Procedimiento Tributario que les permite cobrar anticipos, pero siempre que se presuma una capacidad contributiva continua. Y acá, en muchos casos, esa capacidad contributiva del año que viene no la tienen porque ya están previendo estas empresas que también van a perder dinero. O porque tienen también saldos a favor grandes para otros impuestos. O sea, el Estado les debe plata por otras cosas y no se las compensa. Sin duda que siempre la recaudación contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y a las obras públicas, etcétera, pero no de cualquier manera, sino dentro del marco de las reglas establecidas. ¿Hay reglas en el caos, Mariano? ¿Puede haber reglas jurídicas en el caos donde hay tanto porcentaje de gente pobre, donde todo el ajuste se hace sobre la clase media, sobre la clase trabajadora, sobre los jubilados? ¿Hay reglas en este caos donde hay que acomodar la macro? ¿Cómo se acomoda la macroeconomía si no repartís un poco algo que a la empresa no se le está sacando a una empresa que facturó para cubrirse? Está sacando a una empresa que es el 1% del universo, del cual el 2% de las empresas de este país son grandes empresas. Sí, bueno, hay caos, pero el caos, pensemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto que desde 1932 es un impuesto de emergencia. Entonces vivimos en una especie de caos, hoy quizá más exacerbado que nunca, pero y se entiende que el Estado necesita recaudar más, independientemente que podría eventualmente ser más racional en los gastos. Claro. Pero de cualquier manera el caos no habilita pasar por encima de normas, y además yo como inversor del exterior, cuando veo que de repente el Estado no respeta las normas que me dio, en el futuro
este es un país que es importador de capitales, Argentina importa capital, necesita esos capitales exterior, pero a un capital que le cambia las normas todo el tiempo, lo que va a decir, además en un país que tiene 159 impuestos, tiene alrededor países que tienen 4 y 5 impuestos, yo decido Argentina, le bajo el dedo, no quiero más a Argentina, porque es un país que es un lío y que me violan las normas de una tarde para otra, ¿no? El anticipo de ganancias tiene que ver con algo que el Estado no es el impuesto a las grandes fortunas, es simplemente un anticipo sobre futuras ganancias, sobre lo que la ganancia presunta que va a tener, que lo anticipe y que no te deje tomar los quebrantos. O sea, paga ahora y después si neteamos vemos, pero ahora pagá. Claro, por eso, pero la vida de las empresas no se corta por año, sino que de forma arbitraria la cortamos por año, pero yo si vengo perdiendo plata, esos son los quebrantos que traigo de atrás, en realidad no tengo ganancias. Entonces, hacerme pagar, si yo no tengo ganancias, es un pago sin causa, que simplemente implica, o sea, tiene que ver con necesidades financieras del Estado y realmente no, o sea, puede tener una justificación desde el punto de vista del problema de recaudatorio que tenemos, de la necesidad que tenemos de acceder a fondos de los contribuyentes, pero desde el punto de vista tributario puro y jurídico no pareciera acertado. ¿Cómo ves, Mariano, los anuncios de Sergio Massa, teniendo en cuenta que uno de ellos, bueno, implica, ¿no?, un encarecimiento de las importaciones con un sector que ahora va a pagar, se le va a sumar el impuesto país, un promedio de un 25%, que se va a hacer algunas salvedades con algunos sectores que van a pagar menos y otros que, por supuesto, no van a pagar? ¿Cómo ves esa medida? Bueno, están faltando dólares para darle a los importadores y eso es algo que se viene viendo hace meses. Esto es una alternativa que en teoría encarecería los productos al consumidor final. Este tipo de cosas realmente lo termina pagando el ciudadano de a pie, pero es como una devaluación encubierta. O sea, en realidad lo que está pasando es que les van a aumentar el tipo de cambio a los importadores y eso va a encarecer los productos que hoy están importando. Si bien en algunos casos ya muchos habían fijado precios al valor del dólar MEP porque no sabían a qué dólar iban a poder reponer. Esto se veía, entre los importadores venían viendo que esto podía llegar a pasar. Así que sí, son todas medidas tendientes tenemos falta de dólares, tenemos falta de recaudación, tenemos déficit y estos son todas medidas que se están tomando para más o menos llegar a la fecha de elecciones sin un caos importante. Claro, porque muchas veces se habla y se dice que hay que bajar la carga impositiva en la Argentina y, por otro lado, el Estado cada vez es más grande, no importa para quién, para todos los que se sientan en el sillón de Rivadavia, el Estado no lo pueden achicar porque no lo han achicado nunca, ni propios, ni ajenos, ni los que vendrán podrán hacerlo, porque también hay un factor social. La pregunta es, ¿se pueden achicar impuestos o crear nuevos impuestos, Mariano, que sean más representativos o menos distorsivos, como vos decís, hoy cambiar la regla de juego del anticipo de ganancias, que no se lo están sacando a la empresa, sino que le están diciendo pagalo antes? Sobre todo en los quebrantos que todos sabemos que un quebranto contable no es un quebranto real, porque si yo tengo valuados dólares a precio oficial, porque es la única evaluación posible, en realidad me doy vuelta, los vendo al MEP y no hay ningún quebranto. Entonces digo, hay casos muy puntuales, Mariano, y vos lo sabés, que se maneja un quebranto y que en realidad no están así. Sí, digamos que puede haber herramientas donde existan pérdidas que son pérdidas más técnicas que reales. Pero bueno, en realidad es como que el impuesto establece, o la ley del impuesto establece las normas y yo a partir de ahí tengo que manejarme. Después, tu pregunta con relación a un sistema tributario un poco más justo, yo creo que sí, acá en Argentina se podría optimizar el gasto público, tendría que tener límites, la posibilidad del Estado de contratar gente, límites, la posibilidad de endeudarse, etcétera, y principalmente, independientemente que esto se haga o no, venimos viendo que es muy difícil de hacer, sí sería bueno simplificar el sistema tributario. Acá nosotros tenemos municipios que recaudan, provincias que recaudan, nación que recaudan, nación que también recauda, y es muy
poco armonizado, es muy complejo para el quien se instala en Argentina entender cómo hay tantos organismos que me pueden sacar plata, ¿no? Y que aparecen cosas nuevas y se junta el Consejo Deliberante del municipio de no sé dónde y sacó una nueva tasa. Entonces nos encontramos con un montón de impuestos, cuando tenemos países como Chile o como Paraguay que tienen entre 4 y 5 impuestos y sobreviven y subsisten así, con un sistema tributario mucho más sencillo y que implica mucho menos horas de cumplimiento. La verdad que acá en Argentina también es mucho el trabajo que lleva a liquidar impuestos. ¿Te parece, Mariano, que vamos hacia un cambio en relación a eso o que los próximos años va a mantenerse igual el sistema tributario argentino? Hay algunas cuestiones de la Constitución, o sea, las autonomías provinciales, municipales, etcétera, vienen desde la Constitución, entonces es difícil de cambiar. Lo que yo haría es un esfuerzo por coordinar y decir, muchachos, ustedes van a aplicar este impuesto, nosotros ustedes vamos a estar todos de acuerdo y vamos a ser un país que sea más seductor a las importaciones. Habría que cambiar el impuesto corporativo a las ganancias, el impuesto a las personas físicas. Las personas físicas hoy están pagando impuestos que son muy elevados para la capacidad contributiva que tienen. O sea, creo que se jugaron con los mínimos no imponibles, se jugó con las escalas del impuesto a partir del año 2000 o 2001 y se dejó quieto, esos parámetros quedaron quietos y la inflación avanzó. Entonces eso incorporó un montón de empleados a pagar impuestos a las ganancias y cuando en ese momento, en el 2001 por ahí, el que pagaba impuestos a las ganancias es alguien que ganaba como por ejemplo hoy 1.800.000 o 2 millones de pesos. Solamente lo pagan empleados que realmente tenían sueldos muy altos. Y entonces se avanzó mucho sobre la clase media, lo cual tuvo que soportar el peso del Estado mucho más. Y bueno, yo no estoy en contra de que eso ocurra, sino que si un empleado, aunque se cobre poco, pero siente que, o sea, se le cobre algún impuesto chiquito, no está mal para que la gente tenga conciencia tributaria, que sepa que él está contribuyendo a sostener el Estado y que se fije en qué está gastando el Estado para... O sea, uno cuando viaja... Claro. Muchas veces encuentra eso, que la gente tiene conciencia tributaria. Y acá, muchas veces, mucha gente no paga impuestos y no tiene esa conciencia. No. Mariano, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mariano, sí, Girardotti, bueno, trayendo, ¿no? También sí. Y algo que decía Mariano, y que es muy claro, es hay que bajar los gastos de la política. ¿Y quién va a votar bajar los gastos de la política? Los mismos políticos. Parece una gran utopía porque nunca lo van a hacer. Siguen queriendo los 80 asesores, los 100 ayudantes. No van a votar un ajuste de la política, la propia política. Ya volvemos.